Hoy en día, no solamente el cristianismo, sino el mundo en general está notando el florecimiento de una gran cantidad de movimientos que ofrecen una alternativa diferente que solo el cristianismo. Y este tipo de movimientos, que son sistemas de pensamiento, pretenden ofrecer una visión completamente renovada del mundo. Y hay muchas posturas con respecto a estos movimientos que tienen específicamente la fórmula del autohipnosis, el yoga, el método de control mental Silva, la reencarnación, el espiritismo, el gnosticismo, entre otros. Para uno de estos movimientos conocidos como la nueva era, todos somos dioses y simplemente vivimos y viviremos por la eternidad. Es decir, están dejando a un lado a Dios como generador de todo lo que existe en el universo y además de eso, no aceptan el hecho de que existe un Cristo, el cual da la salvación. Estos movimientos han tomado muchísima fuerza en los últimos años y en las últimas décadas. Para ellos, la muerte no existe y cada persona es artífice de su propia realidad. Tan así que algunos de los directores de esta nueva postura religiosa llegan a considerar que son movimientos que son de un pensamiento mucho más elevado y superado. Estos tipos de movimientos, conocidos como tal vez novedades, que se enmarcan dentro de una nueva era, no son tan nuevos como se pensaría, porque en la fusión de ideas encontramos los mismos conceptos, pero que son muy antiguos en otro tipo de congregaciones que existieron o de grupos que rendían culto y hacían culto a diferentes deidades. El cristianismo luchó con este tipo de grupos por mucho tiempo. Hoy en día, gracias al desaliento y al rechazo que se siente en forma general por el cristianismo, estos grupos afirman que existe un nuevo nivel fundamental, el cual nos dice que no hay ninguna diferencia entre Dios, entre los seres humanos, los animales o los objetos inanimados, porque todos los elementos comparten una misma esencia. Y esa postura se cataloga como el monomismo. Es una doctrina metafísica que sostiene que la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico, como fenómenos o aspectos de la realidad, todos son iguales en esencia. Y son aspectos de una misma sustancia, solo que se manifiestan en forma diferente. Hoy en día no solamente miramos el cristianismo, sino que también tenemos otra gran cantidad de movimientos donde Cristo no existe. Tenemos el panteísmo, el cual sostiene que Dios es todo y está en todas partes. Y esta idea es muy popular hoy en día. El panteísmo asocia a Dios con la naturaleza, pero despersonalizada. Es decir, no existe una sola personalidad llamada Dios, sino que existen fuerzas de energía que encontramos en todas partes para renovar nuestro espíritu. Así que estos movimientos favorecen la idea de que todo ser humano no es otra cosa sino un Dios disfrazado de hombre y que todos tenemos un potencial divino. Hasta este punto ha llegado la influencia satánica de simplemente desviar la atención de la humanidad hacia Cristo Jesús y hacia Dios. No existe el pecado para ellos. Por lo tal, se ofrece una salvación en la que no hay ni siquiera redención. Cada individuo es
propio de sí mismo y es su propio redentor, es decir, es su propio salvador. Todos estos movimientos que algunos llaman secta, pero que realmente es una palabra ya muy gastada y mal utilizada, podemos nosotros denominarlas tal vez como credos, que identifican y que hacen un culto. Todo credo tiene un culto y es el honor que se atributa religiosamente a lo que se considera divino y sagrado. En otros idiomas puede involucrar también a un grupo de creyentes sin identificar necesariamente que tengan algún tipo de militancia, simplemente son creyentes en algo. El vocablo de credo no involucra exclusivamente a un movimiento cristiano, sino a diferentes sistemas religiosos, sean estos cristianos o no. Así que lo que hace al cristianismo singular de los demás es el evangelio. Y la esencia del evangelio es el envío de Jesucristo para rescatar al hombre y morir para salvarlo. Algo que hoy en día no es popular, es totalmente impopular y ha hecho que nazcan todo este tipo de movimientos. Toda postura religiosa nosotros debemos tener claro como cristianos para cuidarnos de estos movimientos, porque los ataques satánicos son fuertes y se van a acrecentar con el tiempo. Debemos tener claridad de que toda postura religiosa que se aleje de Cristo Jesús y que se ponga a el hombre como la esencia es un mensaje que no es realmente cristiano. Y ante esta perspectiva, muchos yerran por poner énfasis solamente en lo que hace el Espíritu Santo. Es decir, hay movimientos llamados cristianos que hacen su énfasis solamente en el Espíritu Santo, como los movimientos del fuerte pregón y del fuerte llamado al Espíritu Santo. Son muchas las religiones que pertenecen a este grupo. Y otros por hablar solo de la vindicación del carácter de Dios, es decir, donde solo se centran en el Dios Padre, pero dejan completamente a Jesucristo al lado. Todos estos movimientos, que son millones y millones de personas en todo el planeta, han sido realmente ganados por Satanás, dejando a un lado la visión de que existe un Redentor que ha muerto por nosotros. Muchos de esas posiciones tienen rasgos positivos, pero en realidad no son el Evangelio y debemos cuidarnos de ellos. Muchos se caracterizan por su desconocimiento de la Biblia y hasta cierto punto son entrenados para enseñar. Y para enseñar conocen solamente algunos versículos de la Biblia, los cuales armonizan con sus posiciones y con los métodos de adoctrinamiento que emplean. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a este tipo de movimientos? ¿Cómo podemos evangelizarlos? Es más, ¿cómo podemos mantenernos alejados de este tipo de ataques terribles satánicos? Los cultos, los credos, los movimientos religiosos no son más que manifestaciones sismáticas de muchos hombres y mujeres que se encuentran en una genuina búsqueda, pero que necesitan una comprensión. Porque tristemente el cristianismo expuesto por el catolicismo fracasó muchas veces en esa experiencia. Y son transmisores de una contradicción. Es decir, una cosa es lo que se predica, pero otra cosa es lo que se aplica o lo que se vive. Así que muchas de estas personas que pertenecen a estos grupos están fracturadas interiormente. Sus vidas están rotas. Tienen una visión fragmentada del mundo, del universo y de la vida. Y ante esta realidad, el mensaje cristiano del amor genuino y puro difícilmente va a encontrar, oposición. Está en nosotros en hacer el llamado a estas personas que tienen fracturadas sus vidas, que tienen rotos sus corazones, que están fragmentados por enseñanzas negativas del mundo en cuanto a Cristo Jesús y que no han presentado el verdadero Cristo, sino un Cristo equivocado. Debemos hacer la invitación que Cristo hace y debemos llevarlo a Cristo Jesús. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor les bendiga.